Presidente, gracias de nuevo. Paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre las propuestas de resolución del resto de los grupos políticos que han presentado en este debate sobre el Estado de la región. Me voy a permitir, antes de entrar en la cuestión que voy a defender, yo creo que hoy es un día de enhorabuena para la política. Hoy es un día donde la política está por encima, lo sabéis, está por encima de cuestiones de aquellos que vienen a las instituciones en nombre de la gente para luego ir contra la gente. Hoy es un día también de triunfo de la política y de la legalidad. Es un día donde el trabajo brillante, también, por qué no decirlo, de los servicios jurídicos de esta Cámara, han dado por respuesta a un recurso que era un capricho de un grupo político, Podemos, que recurrió la ley que se aprobó aquí para evitar y acabar con los agotamientos. Pidan perdón a los asturianos, señores de Podemos, pidan perdón. Ya lo sé que no lo piden porque no les interesan. Pidan perdón a los asturianos. No era inconstitucional. No era inconstitucional. Perdón, me vengo arriba, pero es que merece la pena, merece la pena. Hay muchos asturianos que viven de esto y ustedes les querían cerrar la portiella otra vez. Sí, señor Ron, sí, es así. Bueno, dicho esto, enhorabuena a los servicios jurídicos de la Cámara por la defensa de las leyes que se aprueban en una Cámara, que tenemos competencia para ello, que quieren darle la independencia a Cataluña y nos quieren quitar la posibilidad de legislar en Asturias. Es una vergüenza, pero es una satisfacción política para esta Junta General. Bueno, me vengo arriba, pero voy a lo mío. Esto importaba decirlo y creo que es importante para toda la sociedad asturiana. No era inconstitucional, señorías. Un par de cuestiones previas en relación a las propuestas de resolución de estos grupos parlamentarios. Muchas de las propuestas, como consideración previa, no se dirigen al Gobierno. Que estamos debatiendo el Estado de la región, no se dirigen al Gobierno, se dirigen al Gobierno de España, lo cual demuestra la poca fe, desde luego nosotros no la tenemos, la poca fe que el resto de grupos parlamentarios tiene en este Gobierno, cosa, por otra parte, nada rara. Y, por otra parte, muchas de estas propuestas que instan al Gobierno de España son medidas, programas que se están poniendo en marcha, evaluando y negociando con el resto de consejeros de toda la geografía asturiana. Por tanto, lo que da es que hay pocas ideas también en el resto de grupos para presentar, para solucionar los problemas a los asturianos. Lo triste para esta región es que el principal grupo, pequeño hoy, principal grupo protagonista de la poca fe en este Gobierno es el Partido Socialista, es el Grupo Socialista. El 75% de sus propuestas van dirigidas al Gobierno de España. El 75% de sus propuestas, es decir, la típica teoría de patada a seguir. Ni creen en Asturias, yo creo, ni creen en su Gobierno. Yo creo que los propios socialistas ven su fin de ciclo cada vez más cerca. En todo caso, el Grupo Parlamentario Popular estará en las necesidades reales de Asturias, aunque ustedes utilicen a este Gobierno, a su Gobierno, de cartero de las peticiones de la Junta General. Al fin y al cabo, para algo no sirve. Es el cartero de las peticiones de esta Junta General. Claro que apoyamos un pacto de Estado por la educación. ¿Cómo no vamos a apoyar un pacto de Estado por la educación si lo hemos iniciado o lo hemos promovido desde el Gobierno de España con Mariano Rajoy al frente? ¿Cómo no vamos a apoyar un pacto por la educación? ¿Cómo no vamos a apoyar que se financien los servicios sociales, la falta de profesionales sanitarios, las mejoras en las cuotas de pesca? Pero si lo estamos haciendo, señorías, tienen que estudiarse un poco más los temas o ir realmente a lo que os atañe y a lo que preocupa a los asturianos. El problema, señorías del PSOE, lo tienen ustedes en el Congreso de los Diputados, no aquí con el Gobierno. Lo tienen ustedes en el Congreso de los Diputados, donde la señora Lastra se opone a todo esto que ustedes encargan al Gobierno. Se opone a todos los pactos. O sea, ustedes piden al Gobierno, pero luego tienen allí a una señora o más, entre ellos la señora Lastra, que se opone. Pero si el ejemplo lo hemos tenido hace 2 o 3 semanas. Oiga, pero ustedes han votado en contra del cierre y vienen aquí a levantar y izar la bandera del carbón en las cuencas. ¿Pero qué han votado ustedes?
No, es solo para orientar. Oiga, pues díganle al Astra que oriente de otra manera al Gobierno y que no les oriente para cerrar, que le oriente para mantener las centrales térmicas. ¿En qué quedamos? En fin, la mayoría, como he dicho, las cuestiones que ustedes presentan están tratando y evaluando en las comisiones ministeriales, donde asisten sus consejeros, por cierto, donde no dan cuenta nunca a esta Junta General. Nunca. Van para Madrid, vuelven de Madrid, como mucho una nota de prensa, pero nunca dan cuenta de lo que se habla. Pero luego vienen ustedes aquí a hacer propuestas de resolución de lo que acuerdan con el ministerio competente o correspondiente a cada consejero. Claro, alguna de las que ustedes han presentado deberían explicarla un poco mejor. Y voy a ir a alguna concreta. Piden al Gobierno de España mecanismos que articulen medidas para la restauración de incendios. Y mire, les voy a leer la última referencia del Consejo de Ministros del pasado 10 de noviembre. Abro comillas. En cuanto a las ayudas que corresponden al Ministerio del Interior, Consejo de Ministros 10 de noviembre. Se ha estimado que las mismas pueden ascender a 1.800.000 y pico euros para los damnificados en Galicia. En Asturias aún no se dispone de datos oficiales. Voy a repetirlo otra vez. En Asturias aún no se dispone de datos oficiales, señores del PSOE, y ustedes nos dicen que apoyemos mecanismos que articulen medidas, pero los que no hacen su trabajo son ustedes. Bueno, es que no hay ni uno. La verdad es que esto es una estampida. Explíquelo ustedes. Yo creo que sería mucho mejor que lo explicasen que votar esta propuesta. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta, pero es que el problema son ustedes, que no hacen su trabajo y piden a los demás. Bien. Bueno, vuelve con la engañifa del túnel del Fitu. Dice Migoya en el año 2009, el túnel del Fitu beneficiará los flujos turísticos hacia los picos. Los flujos. Año 2009, señorías. Túnel del Fitu. Bueno, primero, y lo saben, es una infraestructura de competencia autonómica. Es una infraestructura de competencia autonómica. Es del libro, hasta que los que no sabemos de carretera lo sabemos. Segundo, ya lo prometían en 2009. ¿Por qué no lo hicieron? Tercero, ¿qué es lo real? Una trampa de Areces y Zapatero, que prometían y no hacían nada. Y cuarto, y aquí está el exalcalde de Parras, que no lo quieren. No está. Aquí no lo quieren los parragueses. Entonces, claro, ustedes nos vienen con la engañifa típica del túnel de Fitu. ¿Por qué no lo hacen? ¿O por qué no lo hicieron? Pues porque ni creen en ello y al final vienen aquí a bombo platillo a presentar lo que siempre hizo el expresidente Areces. Tengo que reconocer que también hay propuestas que nos han generado dudas. El señor Llamazares nos propone una negociación con las fuerzas del cambio. ¿Qué es para usted el cambio en Asturias, señor Llamazares? ¿Usted o el socialismo al que siempre ha apoyado? ¿Su nuevo partido o el viejo? Ajá. Es que siempre juegan con las palabras para intentar confundir a los asturianos. El cambio está en la mente, claro que está en la mente de muchos asturianos, pero ni pasa por usted ni por el socialismo, porque, y lo digo con todo el respeto, cambia el perro pero no la caseta. Y es así, el socialismo es el mismo, y usted también. El cambio pasa después de 30 años de izquierda por la moderación, señor Llamazares, no por los extremismos. Pasa por la unidad, no por la división. Y me da, y nos da, que estas fuerzas del cambio por las que usted suspira son las que nos han llevado precisamente a esta situación. Justamente a esta situación. Y por si acaso vamos a votar que no. Por si acaso. Y por supuesto, señor Llamazares, no cuente con nosotros para que esta institución, la Junta General del Principado de Asturias, se coloque enfrente de uno de los buques insignia industriales de Asturias como CAPSA. No cuente con nosotros. Ustedes siguen soñando. No cuente con nosotros. ¿Qué es eso de una firmeza ante una empresa, de una institución como la Junta General del Principado de Asturias? Yo creo que es una falta de respeto a Asturias, a una sociedad cooperativa y a todo el trabajo que ha hecho durante muchos años, con los problemas que pueda tener ahora de problemas laborales o no, que los tiene. Pero yo creo que es una falta de respeto. Yo creo que ustedes siguen soñando con una Asturias cubanizada y nosotros seguimos defendiendo una Asturias libre. Y esa es la diferencia que he dicho al principio, blanco y negro o color
que es lo que nos espera en los próximos años. Hay varias propuestas también orientadas hacia la creación del área central de Asturias. Me parecen muy respetables esas propuestas, pero ustedes se siguen fiando de un gobierno para que lidere una ordenación del territorio en la que ha demostrado su inoperancia, pero no este gobierno, este y los anteriores. Y todos dicen, venga, a ver si el gobierno es capaz. Bueno, seguramente cada uno, y legítimamente, tendrá objetivos diferentes. Unos fusionar concejos, nosotros estamos en contra. Otros, pues acaparar seguramente un nuevo pseudo chiringuito, para no decir que es un chiringuito, y acaparar competencias tan importantes en las grandes ciudades como está previsto en esas directrices como son las urbanísticas. Por ello, evidentemente, no cuenten con el Grupo Parlamentario Popular para apoyar este tipo de iniciativas. Primero, no nos fiamos del Gobierno porque no ha demostrado nada más que inoperancia y, segundo, porque no queremos que haya nuevos pseudo-chiringuitos en esta región. Además, parece que grandes. Y no se empeñen, señorías del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Ustedes quieren un trenecito y nosotros queremos uno como el resto de los españoles. ¿Por qué todas las comunidades autónomas quieren ancho internacional y ustedes no? Explíquenlo a los asturianos. Tienen que explicárselo. Dejar de palabrerías y de si anchos, ibéricos y no ibéricos. ¿Por qué? Pues explíquenlo. Y tampoco quiere, ni mucho menos, en este sentido, y haciendo también uso del argumento del presidente, no vamos a desnaturalizar nuestro programa electoral con el que ganamos en Asturias con una diferencia, por cierto, de 60.000 votos con el segundo. El resto ni me acuerdo. Pero es que, además, y siguiendo el argumento, íbamos en una coalición con un partido, con Foro Asturias, por lo que, claro, entrar en una desnaturalización mixta de dos, yo creo que seguramente pues Foro tampoco está de acuerdo en desnaturalizar nuestro compromiso con Asturias. Ustedes quieren ese, nosotros queremos otro. Solo hay diferencias. Por eso, el blanco y negro y el color. Y, desde luego, no vamos a caer en la trampa de apoyar las propuestas del Partido Socialista que piden la armonización fiscal, porque lo que pretende el partido del Gobierno llévanos gato por liebre. Armonización fiscal, pero para arriba. Entonces, claro, nos quieren poner un tren de segunda y nos quieren poner impuestos de primera. Al final, socialismo en estado puro, aderezado con románticos comunistas. Nos quieren meter, además de rondón, la eutanasia y el suicidio asistido. Es verdad que queda una ley muy bonita, ley de garantía de derechos vitales básicos. Y, por supuesto, señor Llamazares, no compartimos ni la propuesta ni las tesis que derivan del famoso, bueno, no la compartimos, doctor Montes, que usted quiere implantar en Asturias. No lo compartimos y, evidentemente, intentaremos que eso no sea así. Hay dos propuestas de Foro que también vamos a votar en contra, y son las únicas que vamos a votar en contra, no porque creamos que es necesario conocer, sino porque creemos que su aplicación ahora mismo, bueno, en una negociación y en un proceso de negociación puede resultar perjudicial para los intereses generales de Asturias, crear, bueno, pues a lo que se refiere el coste de los servicios. Tenemos que tener, o queremos que mostrar debilidad a la hora de una negociación conjunta con todas las comunidades autónomas de cuáles son los servicios o el coste de los servicios públicos, podría ser un problema a la hora de ir a una negociación colectiva con el resto de comunidades autónomas y, por tanto, no porque creamos que debemos de saber realmente cuál es el coste, sino porque bueno, presumimos que esto puede ser incluso perjudicial para la futura negociación. Señor García, nos presenta muchas, aprobaremos la gran mayoría de sus propuestas, pero vaya por delante, esto no es un régimen presidencialista, señor García. Hubiera sido eso de limitar el mandato de los presidentes 8 años, hubiera sido buena idea, por ejemplo, bueno, digo buena idea, lo podían haber desarrollado, por ejemplo, quien ostenta hoy la vicepresidencia del Congreso, que hubiese convencido a sus compañeros socialistas ya hace muchos años para impulsar esta limitación al presidente. Pues fíjate lo que nos hubiésemos ahorrado si lo hubiesen convencido. Y es que Areces solo hubiese estado 8 años. En el año 2007 se hubiese marchado y nos hubiésemos ahorrado pues bastantes penurias para esta región. Pero
Yo creo que es poco serio. Es poco serio traer aquí una limitación de 8 años continuados, dice, de un presidente. Yo creo que es demagógico, yo creo que es oportunista. Ustedes quieren desde Ciudadanos, y yo lo entiendo. Yo si estuviese Ciudadanos también lo haría. Quieren desde Ciudadanos echar a Rajoy por lo civil o por lo criminal. Si no se va él, pues vamos a echarlo nosotros y legislamos para echarlo. No van a poder, seguramente. Pero, hombre, no nos vengan a meter aquí una cuestión que a nadie preocupa. Yo creo, a la mayoría de los asturianos no les preocupa. Si un buen presidente, un mal presidente debería de marcharse antes de los 8, pero un buen presidente puede quedarse a lo mejor más años si el pueblo y los asturianos cuentan con su confianza. Por tanto, bueno, yo creo que es prohibir un derecho constitucional que incluso creo que se va más allá de la legalidad vigente. Lo que creo es que la confianza de los asturianos se gana día a día con el compromiso y el trabajo por esa tierra, pero yo creo que no se gana prohibiendo derechos fundamentales. Y en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo en prohibir por prohibir o limitar por limitar, ¿no? Y me refiero, por último, a alguna de las propuestas de Podemos con las que no estamos de acuerdo. Hay algunas, pero no me da tiempo a todas. Vamos a ver, la ley de rendición de cuentas ya les hemos dicho que no. ¿Ve? Ustedes pueden traerla una vez, 2 veces, 3 veces. Nosotros vamos a decir que no. Vamos a ser coherentes. Otra cosa es que los acuerdos que vayan a tener con el Gobierno pues acepten esa ley de cuentas abiertas. Nosotros hemos dicho que no y vamos a decir que no. Bueno, ustedes se empeñan en el don R que R. Allá ustedes. Segundo, nosotros tenemos criterio, a diferencia de seguramente algunos miembros destacados de este Gobierno. Hemos dicho que no a la unidad anticorrupción, para la que ustedes seguramente ya tienen un candidato con nombre y apellidos, y no voy a ir más allá, y nosotros mantenemos ese criterio. No vamos a ir más allá, no vamos a ir más allá. Yo, por lo menos. Si quieres, lo digo luego. Lo que sí está claro es que ustedes buscan una pseudocheca. Ustedes buscan una pseudocheca y, como comprenderán, nuestra obligación es defender a los asturianos, no dar cabida a justicieros. Y, evidentemente, no vamos a aceptar la propuesta o no vamos a votar ni apoyar ni pseudochecas ni justicieros en Asturias. Tercero, no apoyaremos su propuesta en materia de política de personal de la Administración, aunque nos parece muy positiva, señor López, muy positiva, de verdad. Pero, miren, no se lo vamos a apoyar. Y se preguntarán, ¿por qué no apoyan si la ven positiva? Bueno, se lo voy a explicar. Pues queremos dejarle todo el mérito a usted y a su grupo. Sabemos que pueden llegar a un acuerdo con este Gobierno presupuestario y no tengo ninguna duda de que va a conseguir todas esas reivindicaciones para los trabajadores públicos en los presupuestos generales del Principado de Asturias. Y, por tanto, nos echamos atrás, nos echamos a un lado y le vamos a dar todo el mérito a su grupo. Ustedes se lo van a conseguir y, por eso, vamos a decirle, ya verá cómo le felicitaremos cuando eso es así. Presupuestos generales del año 2018. Y, por supuesto, no apoyaremos crear ninguna división administrativa cual KGB para controlar casas comerciales, valorar la ética, denuncias anónimas, pero, oiga, pero ustedes, la verdad, ustedes dan miedo con estas propuestas. Más parecen de Corea del Norte que de un país europeo. Ahora entiendo, claro, con esta KGB ustedes ya hubiesen eliminado la ley de acotamientos que nosotros hubiésemos aprobado aquí, porque dirían, no es ético, la eliminamos. No, hombre, no. Divisiones administrativas ya tenemos bastantes y, además, algunas inútiles. Y, por último, nos quieren vender, luego me cuenta. Por último, nos quieren vender la moto donde haya ataques de lobo o oso, hay que identificar a los productos y promocionarlos. Se nos vino arriba el señor Ron defendiendo esta promoción de los productos. Señorías de Podemos, si conocen alguno de los que les voy a decir, algunos lo conocerán, y yo les invito a que vayan a Sotres, a Mieva, al Valledor, a Cangas de Narcea, donde los ganaderos sufren a diario bajas en su cabaña ganadera. Cuénteles lo que pretenden, cuénteles que identificar su ganado por ser zonas que tienen daños, que lo quieren identificar. Oye, buenos días, vengo a identificar su ganado porque ayer tuvo daños de lobo, ¿verdad? Sí, bueno, voy a identificarlo. Entonces, cuénteselo y díganles que va a ser muy beneficioso para ellos, que va a ser la solución para ellos. Pero yo también, bueno, ya no es que sea, les voy a dar un consejo. Miren, cuando vayan a esos sitios, dejen siempre un conductor en el coche
con el motor encendido, porque van a tener que salir por patas, señores de Podemos, van a tener que salir por patas. Ustedes quieren... Sí, hombre, sí, van a salir. Bueno, yo respeto y no comparto, desde luego, respeto sus ideas y eso es lo que le pasaría en una hipotética salida de campo que ustedes harían. Apoyar esta propuesta es dar por bueno que siga habiendo más de 20 ataques al día de lobo en Asturias, más de 20 ataques al día. Y, hombre, yo creo que es inasumible, por mucho que ustedes vayan a marcar los productos de los ganaderos. Se lo digo de verdad. Y en ese sentido que usted se vino arriba, señor Ron, cuando hablaba de los lobos y de los osos, yo también le quería decir que lecciones las justas, porque usted habla de Rajoy con una ligereza, bueno, propia a lo mejor seguramente de usted, y allá usted. Mire, dice un socio de Iglesias le acusa de fundar Podemos con dinero de Venezuela e Irán. No, un socio le acusa. Oiga, con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela y los... Oiga, para hablar de Rajoy, enjuáguense la boca, porque ustedes lo que tenían que dar explicaciones es de esto y no de quien está sacando España adelante. O sea que, por favor, un poco de mesura. Intervencionismo y comunismo aderezado con radicalidad y control de los asturianos y de las empresas. Mejilla con mejilla, ¿verdad, señores del PSOE? Con Javier Fernández, al fin y al cabo. Termino, presidente, de verdad, un minuto. 19 meses en los que Asturias puede ser entregada a fuerzas políticas que se oponen a que en Cataluña se aplicase el artículo 155 para restaurar la legalidad. 19 meses en los que Asturias puede entregarse a fuerzas políticas que mantienen que en España hay presos políticos. ¿Sí? 19 meses en los que Asturias puede entregarse a fuerzas que dicen que ETA tenía explicaciones políticas. 19 meses que ni Asturias ni los asturianos se merecen, pero que para algunos todo vale por un sillón de presidente. Asturias por un sillón. Gracias, presidente.